nos vamos a arreglos unidimensionales. Vamos a ver la quinta parte del avance de este tema. Dentro del contenido de hoy vamos a abarcar lo que es ordenación, el algoritmo de ordenación básico que vamos a ver es el burbuja, y como tercer paso vamos a determinar su diagrama de flujo para implementarlo dentro del IDE de desarrollo. Veremos qué es ordenación. La ordenación nos dicen que es el proceso que nos va a permitir organizar una secuencia de datos dependiendo de un criterio de ordenación. Estamos dentro de la parte numérica y vamos a trabajar con datos enteros. Entonces, ese criterio específico para nosotros va a ser si vamos a ordenar en forma ascendente los números o vamos a ordenar en forma descendente los números, ¿no? Entonces, este criterio específico puede variar dependiendo del tipo de dato que nosotros vamos a tener. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a definir un vector B, en este caso, donde tengo 5 elementos, los elementos van a ser 8, 4, 14, 3 y 6, y quiero ordenar por alguno de estos criterios que hemos especificado. Si yo utilizo el primer criterio, que es la ordenación en forma ascendente, significa que los elementos van a ir creciendo, va a ir del menor y va a ir ordenándose hasta el elemento mayor, que estaría en la última posición del vector, ¿no? Entonces aquí yo tengo la ordenación ascendente. Ahora, hemos dicho que existen algoritmos, existen varios algoritmos de ordenación. Vamos a ver nosotros el más básico, que se lo denomina algoritmo de ordenación burbuja. Este algoritmo lo que nos va a realizar es comparar la primera casilla con el resto de los elementos y va a ir ascendiendo como una burbuja al menor hasta que lo posiciona en la primera casilla. Ya no toma en cuenta esa casilla. Vamos a la posición 2 y hace lo mismo. La posición 2 compara con el resto de los elementos y va a ir ascendiendo el menor de los que quedan a la segunda casilla, y así sucesivamente va realizando la ordenación. Si por ejemplo nosotros trabajamos con este vector de 5 elementos, vamos a tomar la primera posición como nuestro pivote. Este pivote va a ser nuestro elemento base con el cual va a ir a realizar la comparación con los otros elementos hasta que vaya trayendo el menor. Este pivote va a estar con color verde. Voy a preguntamos, ¿4 es menor que 8? Sí, 4 es menor que 8. Entonces significa que tiene que haber un cambio. Se va a colocar nuestro elemento 8 dentro de un auxiliar y el 4 lo voy a colocar en la primera posición y nuestro auxiliar se va a colocar en la posición 2, y voy a seguir teniendo eso como pivote. Nuestra segunda flecha incrementa de posición a la 3 y pregunto, 14 ¿es menor que 4? No, 14 no es menor que 4, entonces no existe el cambio. Vamos a ir a la siguiente posición, a la posición 4. El elemento es 3. Pregunto, ¿3 es menor que 4? Sí, 3 es menor que 4. Por lo tanto, el 3 vamos a colocarlo en un auxiliar
El 4 va a cambiar a la posición 4 en este caso, y lo que tenía en auxiliar se va a ir a la primera posición. Ya hemos ido subiendo el menor a la primera posición. Vamos a incrementar este puntero una posición. Va a ir a la posición 5. Pregunto, 6 es menor que 3. Pregunta. No es menor. Por lo tanto, hemos terminado de recorrer todos los elementos con el segundo puntero y hemos ido trayendo el menor a la primera casilla. El primer puntero va a cambiar a la siguiente posición. Se incrementa una unidad. Ahora, el elemento que está en la posición 2 va a ser nuestro pivote, con el cual va a ir comparando a los demás. El segundo puntero va a comenzar en una posición más de la que está nuestro primer puntero. Si este está en la posición 2, el segundo puntero comienza en la posición 3. Pregunto, 14 es menor que 8. No, falso. No realizo cambio. Se va a incrementar el segundo puntero, una unidad. Vamos a ir a la posición 4. Pregunto, 4 es menor que 8. Sí, 4 es menor que 8. Por lo tanto, 4 se va a un auxiliar. Hacemos el cambio, ¿no? El 8 se va a esa posición y lo que está en auxiliar se va a ir a la posición 2. Ya tenemos entonces aquí el siguiente cambio. Vamos a incrementar el segundo puntero una unidad. Preguntamos, 6 es menor que 4. No es menor. Por lo tanto, hemos terminado de realizar la obtención del segundo menor y lo hemos colocado en la posición 2 de nuestro vector. El primer puntero se incrementa una unidad, va a ir a la posición 3 y va a ser este elemento nuestro pivote. El segundo puntero comienza del primer puntero una unidad más, entonces va a comenzar en la posición 4. Pregunto, 8 es menor que 14. Sí, es menor. Por lo tanto, 8 se coloca en un auxiliar, el 14 se cambia de posición y lo que está en el auxiliar se va a colocar en la posición 3. Ya hemos realizado un cambio. El segundo puntero se incrementa una unidad. Vamos a irnos a la posición 5 del vector. Preguntamos, 6 es menor que 8. Sí, 6 es menor que 8. Por lo tanto, realizamos un cambio. Lo que está en 6, lo que está en la posición 5, el elemento 6, se coloca un auxiliar. Lo que está en la posición 3 se va a la posición 5 y lo que está en el auxiliar se va a ir a la posición del anterior puntero, ¿no? Hemos terminado. Al final, el primer puntero se incrementa una unidad, va a ir a la posición 4 del vector. El segundo puntero comienza una unidad más del primer puntero. Si él está en la posición 4 más 1, 5. Y preguntamos, 8 es menor que 14, ¿verdad? Por lo tanto, realizamos el cambio. Lo que está en la posición 5 se va a ir a la posición 4, lo que está en 4 se va a ir a la posición 5. Para realizar esos cambios utilizamos una variable auxiliar, si no perderíamos alguno de los dos elementos. ¿Bien? Con esto ya hemos llegado al final. El primer puntero no va a ir hasta n, va a ir hasta n-1. Siempre va una posición menos de la cantidad total de elementos del vector. Y el segundo puntero siempre comienza
en una unidad más del primer puntero. Y este segundo puntero sí va a ir hasta n, porque tiene que ir comparando con todos. Ese sería nuestro algoritmo de ordenación burbuja. Entonces vamos a ver que tenemos ya ordenado, ¿no? Este es nuestro vector original, el vector de entrada, y ese sería nuestro vector resultante. Ahora nos iremos a nuestro diagrama de flujo. El método burbuja va a necesitar al vector, que es nuestra estructura de datos, donde están almacenados los elementos. Necesita también saber cuántos elementos tengo, n. Necesito 2 ciclos for. El primer ciclo for me va a permitir controlar el primer puntero. El segundo ciclo for me controla el segundo puntero. El primer puntero, como dijimos, va a comenzar en 1 y va a ir hasta n-1. Siempre va una unidad menos a la cantidad total de elementos. El segundo puntero comienza en la posición del primero más 1. Este sí va a ir hasta n y se va a incrementar una unidad en cada iteración. Voy a preguntar si el vector i es mayor al elemento que está en la posición j del vector. Si es así, si es mayor, significa que lo que está en la posición i lo voy a colocar en una variable auxiliar para guardarlo. Lo que está en la posición j se va a ir ahora a la posición i. Ya hemos hecho el cambio. Y lo que hemos guardado en auxiliar se va a colocar en la posición j. Esto me permite realizar el cambio cuando encuentro un elemento mayor, ¿no? Para realizar el cambio. Esta ordenación nos va a permitir ordenar en forma ascendente. Ahora, para poder realizar la ordenación en forma descendente, eso quiere decir de mayor a menor los elementos, simplemente cambiamos esta condición. Voy a colocar si del vector la posición i es menor al elemento de la posición j del vector. Esta variación en la condición nos realiza la ordenación en forma descendente. Entonces ya tendríamos ahí también la ordenación con el otro criterio que hemos definido. Vamos a ir dentro del paquete vector. Dentro de ese paquete nos vamos a crear una nueva clase. Voy a colocar aquí ordenación burbuja. Aquí vamos a colocar una descripción a nuestro método. Primero me voy a ir a copiar los métodos básicos para poder realizar el llenado del vector y la muestra de los elementos del vector. Esos dos métodos casi siempre van a estar dentro de nuestros ejercicios de vectores. Entonces voy a irme a nuestra clase operaciones básicas. De esa clase voy a copiarme el método llenar vector y el método mostrar vector. Vamos a agregar la copia de esos dos métodos. Ya tengo entonces ahí esos dos métodos básicos. A esto vamos a crear de tipo público. Es estático, no me va a retornar nada. Voy a llamar a mi método burbuja. Este método tiene dos parámetros. El primer parámetro va a ser la estructura, que en este caso es nuestro vector. El segundo parámetro va a ser n, que es la cantidad de elementos que tiene nuestro vector. Vamos a definir nuestras dos variables de control,
y j, y voy a también definir nuestra variable auxiliar que nos va a permitir realizar el cambio. El primer ciclo va a comenzar en 1 y va a ir hasta n-1, porque no tiene que ir hasta el final, ¿no? Sería nuestro puntero que nos va a controlar nuestro pivote, con el cual realizamos la comparación con los otros elementos. El segundo ciclo repetitivo va a estar controlado por la variable j. La variable j va a comenzar una unidad, una posición más a la que está ubicado nuestro primer puntero, que es controlado con i. Él sí tiene que ir hasta la última posición, tiene que ir hasta n, preguntando por los elementos para que vaya trayendo el menor a la posición que le corresponde. Y se va a incrementar una unidad en cada iteración. Aquí está nuestra condición de cambio. Voy a preguntar si el vector, la posición i, es mayor al vector a la posición j. Si eso es así, por verdad, hay que realizar un cambio. Lo que está en la posición i del vector se va a ir a un auxiliar. Y lo que está en la posición j se va a almacenar ahora en la posición i. Y lo que vamos a colocar en la posición j, lo que tenemos guardado en el auxiliar. Entonces con esto nosotros ya estamos realizando la ordenación de nuestro vector. Fuera de los dos ciclos ya está ordenado. Vamos a llamar a nuestro método mostrar vector. Le pasamos el vector y le pasamos la cantidad de elementos. Vamos a definir nuestro método principal. Dentro del método principal vamos a definir n para poder leer la cantidad de elementos que tiene nuestro vector. Vamos a validar que n sea positivo. Lo validamos con un ciclo do while. Voy a preguntar si n es menor o igual a 0, me tiene que volver a pedir el dato. Digite la cantidad de elementos y vamos a leer la cantidad de elementos en la variable n. Entonces aquí nosotros ya hemos definido la cantidad de elementos que va a tener nuestro vector. Llamamos, aquí nos faltaría instanciar nuestro vector. A nuestro vector ahora lo voy a colocar nuestro denominativo a y le voy a decir que me lo cree con n más 1 posiciones, ¿no? Que me lo reserve en memoria n más 1 posiciones. Estas posiciones son consecutivas. Llamamos a nuestro método llenar vector. Después voy a llamar a nuestro método mostrar vector. Listo. Iremos a ejecutar esta clase. Vamos a colocar 4 elementos a nuestro vector. Los elementos van a ser el 12, el 3, el 1 y el 9. Tenemos nuestro vector inicial que va a ser 12, 3, 1 y 9. Y estamos obteniendo con ese método burbuja la ordenación en forma ascendente.
había una variación que habíamos definido dentro de nuestra presentación, que nos decía, si queremos ordenar en forma descendente, vamos a cambiar la condición que tenemos dentro del método. Está con mayor, pero si yo coloco menor, pues ya nos realiza la ordenación en forma descendente. Iremos a verificar ese caso. El método burbuja está con mayor, ahora voy a colocar menor. Esa condición nos debe permitir ordenar con el otro criterio, que va a ser en forma descendente. Voy a colocar igual 4 elementos. Vamos a colocar el 6, el 8, el 1 y el 5. Nos está mostrando nuestro vector inicial y con el cambio que hemos realizado en el método burbuja podemos observar que nos está ordenando los elementos en forma descendente. Entonces ese criterio nosotros, dependiendo de lo que necesitemos, pues vamos a definir la condición, ¿ya? Entonces lo voy a dejar en la condición inicial en la que habíamos definido, que es la ordenación en forma ascendente. Voy a tener para este ejercicio un menú de opciones. El menú de opciones va a tener 5 opciones. El primero, que me va a mostrar los elementos del vector. La opción 2, que me va a generar un vector aleatoriamente con números enteros, ¿ya? El inciso C, que me va a ordenar los elementos de ese vector en forma ascendente. El inciso D, que sería nuestra cuarta opción del menú, que nos va a ordenar en forma descendente. Y el último, que nos va a permitir salir del programa. Entonces voy a modificar nuestro código para poder agregarle un menú de opciones. Lo voy a realizar en el método principal, en el void main. Para esto, para agregar un menú de opciones, voy a definirme primero una variable que lo voy a denominar OPC, para que el usuario pueda ingresar una opción, opción 1, opción 2, opción 3, pueda seleccionar una opción. Después voy a utilizar una variable booleano que lo voy a denominar a la variable continuar y va a inicializar esta variable en verdadero. Voy a tener un ciclo repetitivo con un do while para que el menú de opciones se muestre siempre que nuestra variable continuar sea verdadero, para que el usuario pueda utilizar varias veces, pueda seleccionar varias veces alguna de las opciones. Y cuando ya quiera salir de la opción, va a volverse esta variable en falso y se va a salir de nuestro menú de opciones, ¿ya? Entonces hasta aquí tenemos la definición de nuestro tamaño del vector. Aquí voy a colocar esto entre comentarios porque vamos a crearnos un menú de opciones. El menú de opciones va a estar dentro de un ciclo do while y mientras la variable continuar sea verdadero, va a estar dentro de ese ciclo repetitivo. Colocaremos nuestro menú de opciones. La primera opción que voy a colocar me dice que es mostrar nuestro vector. Aquí voy a colocar mostrar los elementos del vector. La segunda opción va a ser generar aleatoriamente los elementos. La opción 3 que me está pidiendo es ordenar ascendentemente los elementos.
Aquí voy a colocar ordenar ascendentemente. La opción 4 vamos a colocar ordenar descendentemente. Y la opción 5 va a ser salir del programa. Aquí voy a decirle al usuario un mensaje, digite una opción. Esa opción lo voy a leer en la variable OPC. Me va a escoger desde la opción 1 hasta la opción 5, puede escoger. Ahora, ¿cómo vamos a controlar? Voy a colocar nuestra condición múltiple switch y le voy a decir que dependiendo de la variable OPC va a ir a una opción determinada. Si la opción es 1, la opción 1 tiene que ir al método mostrar vector. Entonces aquí voy a colocar mostrar vector y voy a colocar break para truncar esa opción y se pueda salir, ¿no? ¿Qué tal si vamos a la opción 2? OPC es 2. La opción 2 me dice generar aleatoriamente los elementos. No tenemos esto, ¿ya? Entonces voy a llamar simplemente aquí al método llenar vector y voy a colocar break. Ahora nos iremos a la opción 3. A la opción 3 me dice que tengo que ordenar ascendentemente. Entonces tenemos nosotros un método burbuja para ordenar ascendentemente. Voy a copiarme. Aquí lo cambiaremos de nombre. Voy a colocar a este burbuja ascendente y me voy a copiar, control C, y voy a pegarlo aquí y a esto lo voy a colocar burbuja descendente. ¿Qué cambio tengo que hacer en la condición para que me ordene en forma descendente? Para que me ordene en forma descendente, dijimos, ¿no? En la condición simplemente lo cambio y colocamos menor. Y esto ya me realiza una ordenación en forma descendente. Entonces ya tenemos los dos tipos. A esto le hemos cambiado de nombre, burbuja ascendente. Si escoge el usuario la opción 4, pues vamos a llamar a nuestro método que lo hemos denominado burbuja descendente. Y colocamos aquí break. La última opción, la opción 5, es salir del programa. Pero ¿qué tal si el usuario en vez de colocar 5 se le ocurre colocar 9 o se le ocurre colocar 12? Entonces aquí tenemos nosotros la condición default, ¿no? Esta condición por default me dice, sea cual sea el valor que no esté aquí, puede colocarme un número negativo cualquiera, entonces se va a ir por default. ¿Qué voy a hacer? La variable continuar lo voy a cambiar a falso para que se salga de ese ciclo repetitivo. Y colocamos aquí break, ¿ya? Veremos si funciona. Lo que nos falta es generar aleatoriamente, pero veremos si funciona nuestro menú de opciones. Voy a ejecutar nuestro código. Voy a decirle que voy a tener un vector de 4 elementos. Ya me ha creado el vector en memoria. Me está mostrando nuestro menú de opciones. Voy a ir a la opción 2. No es aleatorio, nos va a pedir los elementos. Voy a colocar el 8, el 5, el 1 y el 6. Ya tengo. Y me vuelve a mostrar el menú de opciones. Ahora quiero irme a la opción 1, que es mostrar los elementos. Me voy a la opción 1 y me muestra los elementos 8, 5, 1, 6. Después me voy a la opción 3, que es ordenar ascendentemente. A la opción 3.
ya tengo ordenado en forma ascendente. Ahora me voy a la opción 4. En la opción 4 me está ordenando el vector en forma descendente. Para salir del programa, dice, puedo realizar la selección de la opción 5 o tal vez otro. Voy a colocar la opción 5 y finaliza el programa. Entonces nosotros ya hemos agregado un menú de opciones simplemente utilizando un ciclo do while y utilizando como condición la variable continuar, que está en verdadero. Mientras esta variable continuar sea verdadero, nos va a mostrar el menú de opciones y vamos a poder seleccionar la tarea que queremos realizar. Si ya no queremos, pues nos vamos a ir tal vez a la opción 5 u otra opción, cualquiera, para que nos coloque la variable continuar en falso. Y cuando este sea falso, ya no va a cumplir la condición y se va a salir de este ciclo repetitivo. Invocar. Voy a colocar, mi método va a ser público, va a pertenecer a la clase, no va a devolver nada y lo voy a denominar llenar aleatorio. Necesito, para llenar aleatoriamente, tener nuestra estructura, que va a ser nuestro vector. Y también necesito saber cuántos elementos quiero que se llenen aleatoriamente. Voy a tener la definición de nuestra variable de control. Ya no necesito realizar la lectura, así que no vamos a instanciar nuestro objeto de lectura. Vamos a ir desde la posición 1 hasta la posición n y vamos a incrementar una unidad en cada iteración. Voy a generar un número aleatorio. Aquí voy a colocar el número aleatorio NA, número aleatorio. NA va a ser igual. La función se denomina random para generar un número aleatorio. Ese número va a ser entre 0 y 1. Lo voy a multiplicar por 100 a ese número y lo voy a convertir al número en un número entero. Ahí. ¿Ya? Y voy a almacenar en el vector en la posición y ese número aleatorio que estoy generando. Estoy agregando la suma de una unidad por si el número aleatorio nos da 0, para que podamos no tener elementos ceros dentro de nuestro vector. Voy a llamar a este método en nuestro menú en la opción 2. Ya no voy a llamar al método llenar vector, sino al método llenar aleatorio. Aquí lo voy a colocar n. Ahí. Este es nuestro vector A. Ahí. Lo voy a ejecutar y veremos. Voy a querer 5 elementos. Voy a ir a la opción 2. Ya me ha debido generar. Iremos a la opción 1 para poder ver nuestros elementos. Aquí está. Nos ha generado el 14, el 100, el 57, el 94 y el 4. ¿Ya? Una vez que nosotros hemos determinado ya los elementos de forma aleatoria, puedo ir a ordenarlos ascendentemente. Ya tenemos en forma ascendente, también en forma descendente. He puesto la opción 5. Ya. Pero ya hemos probado, ¿no?, de que nos ordena correctamente en forma descendente. Entonces ya tenemos también resuelto este método que nos va a permitir llenar el vector de forma aleatoria.